A ver, buenos días, buenas tardes a todos ustedes, aquí a los que estamos presentes en el Salón 101, que la verdad es que le decía yo a Vidal que me encanta este salón, y será por eso en el que más concurre el rector, porque la verdad es que qué bueno que lo tenemos. Me gustaría verlo más lleno, pero vamos a ver a los chavos, y muchas gracias para los que nos están oyendo desde lejos. Eh, y estamos hoy en una ocasión especial para el seminario de seguridad, inteligencia y gobernanza del ITAM. La verdad, es una fortuna contar con la aceptación de Ana Laura Maramontes. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Renato Sales, Renato, porque fuera de toda retórica y fórmula de inicio de una reunión de este tipo, la verdad es que estoy muy orgulloso de que dos amigos míos hayan aceptado venir a platicar un tema que les decía yo, necesito a dos abogados para que me expliquen. Es un tema que nos está preocupando a todo el mundo. Y antes de empezar el diálogo, el que les decía yo, a ver, vamos a platicar, a ver qué tanto luz podemos sacar de todo lo que nos está preocupando el tema. Pero antes, sí, no voy a dejar de hacer una revisión breve de la semblanza de ellos. Y les decía, aunque sean tan famosos, yo creo que vale la pena repasar, porque hoy yo, la verdad, una tutasía de la UNAM, pero yo vi que no. También de una. También de la UNAM, sí. Pero empiezo, si me permites, con Ana Laura Nadaloni Kerper, que es licenciada de Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Qué bueno, porque también aquí estamos de lo más balanceado. Quiero que observen, por favor. Porque entonces que viniera una camita está muy bien. La doctora es doctora de Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta también con estudios de especialización judicial en el Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como estancias académicas de la Universidad de Berkeley y Harvard en los Estados Unidos, donde fue profesora e investigadora visitante. En 1999 fundó y dirigió la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación en Docencia Económica del CIDE, espacio en el cual se desempeñó como investigadora y catedrática hasta 2020. Ana Laura es una abogada constitucionalista y ha dedicado su vida profesional a estudiar y proporcionar soluciones para mejorar el funcionamiento de las instituciones de justicia y la protección y garantía de los derechos humanos en México. Ello la llevó a participar como consultora en las más importantes reformas judiciales de los últimos 25 años en México. En el 2019, Ana Laura Madaloni formó parte de la terna para ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que envió el Ejecutivo Federal al Senado de la República. En 2020, junto con Nora Cabrera y Óscar Mendoza, fundó la organización civil Nuestro Futuro, con una visión de litigar cuestiones de cambio climático y conservación a través de litigios constitucionales paradigmáticos. Es consejera independiente de BBVA y desde hace 15 años editorialista en temas de justicia del periódico Reforma. Ana Laura, muchísimas gracias, y gracias por la actualización, además de tu semblanza. Con Renato no pude actualizar su semblanza, así que es la que yo saqué por eso el detalle, cualquier error me corriges, Renato. Renato Sales Heredia es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, si eres Además, posee un diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y ha cursado una diplomatura de máster en Derecho Penal, Constitución y Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre 1998 y 2006 se desempeñó como Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Su procurador, ¿verdad? Su procurador en la Procuraduría. De hecho, está bien, aquí dice se desempeñó en la Procuraduría, pero eso solo en tu tierra, donde ocupó diversos cargos claves como coordinador de asesores, subprocurador de procesos, coordinador de asesores y del procurador y coordinador de asesores del procurador general, subprocurador jurídico de derechos humanos y subprocurador de regulaciones previas. De 2007 a 2009 fue asesor del jefe de gobierno del Distrito Federal y en septiembre de 2009 fue nombrado Procurador General de Justicia del Estado de Campeche.
cargo que desempeñó hasta 2013. En junio de 2013 asumió el puesto de subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, y en 2014 fue designado como el primer titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro. En agosto de 2015 y noviembre de 2018 fungió como comisionado nacional de seguridad, que para los que no lo tengan claro fue cuando dejó de ser secretaría. Lo hicieron una comisión que dependía de la Secretaría de Gobernación, pero finalmente era el líder del trabajo de seguridad pública a nivel federal. Y finalmente, lo más reciente, fue fiscal general de justicia del estado de Campeche, pues todo Natal, desde septiembre de 2021 hasta junio de este año. Así que muchísimas gracias a los dos, bienvenidos. Y yo creo que en términos curriculares y de presentaciones está más que acreditado la razón por la que les agradecemos tanto su disponibilidad de acompañarnos hoy. Yo lo que estaba pensando ayer para iniciar la conversación con ustedes, tendríamos para todos hasta una hora, empezamos un poco tarde, pero y también podemos irlo viendo dependiendo de ustedes, de qué tanto quieran participar. Pero yo había pensado inicialmente estar conversando una hora sobre el tema y tener media hora de preguntas y interacción con la audiencia, con todos los que nos están escuchando. Pero también podemos ir ajustando. Se supone que debemos de terminar todo esto a las 3 de la tarde. Lo que yo quería decirle, esto lo titulamos Seguridad y Justicia y la perspectiva ante la reforma judicial. Y esto fue hace un mes cuando lo planteamos, por supuesto estaba todo esto caminando ya. Pero ayer estaba yo revisando no solo los resultados y todo el interés que creó este diálogo de CEOs, el CEO Dialogue, como lo han dicho, donde el gran tema con los empresarios y el sector financiero nos preocupa muchísimo el Estado de Derecho y nos preocupa muchísimo la reforma judicial y lo que implica en términos de certezas para hacer negocios en México. Fue también ampliamente difundido la preocupación de Catherine Tai, que es la representante comercial de los Estados Unidos, sobre las preocupaciones del mismo tema. Entonces yo decía, el dinero está preocupado. El dinero, en la parte comercial está preocupada por el tema de la certeza jurídica en México y lo que puede implicar la reforma judicial. Y la seguridad y la justicia, me quedé pensando, porque nosotros, y en el caso del centro del CSIC en el ITAM, siempre venimos pensando esto porque tenemos pocos años de haber surgido como proyecto académico, centro de reflexión y análisis de estos temas. Es decir, en el ITAM que tanto tanto se ha hecho en temas de economía y derecho, en la parte de seguridad, justicia, nos hemos ido quedando rezagados, y siempre es sorprendente la velocidad cuando es el tema, es nuestro tema, es el tema de la justicia del país, en lo que va a pasar y lo que implica una de las grandes demandas ciudadanas, que es el tema de la seguridad. ¿Por dónde empezar? Uno de los artículos de los analistas de no sé si era de Aguilar, que decía el laberinto de la reforma, pero la verdad es que vamos a necesitar efectivamente muchos abogados para que nos expliquen por dónde y qué sí, y lo que implica estas carreritas. Alguien más se refirió al proceso, al de la legislación secundaria, y tómbolas o no tómbolas aparte, ¿qué tanto vamos a estar preocupados y qué tanto implica para la realidad concreta de la seguridad y la justicia en el país? Y con esto dicho, yo diría, Ana Laura, si tú quieres hacernos el favor de empezar, y Gracias. nosotros vamos comenzando.
Primero que nada, gracias por la invitación, Jorge. Me es un honor estar aquí. Me encanta llegar al ITAM, a mi alma mater. Bueno, yo creo que este sexenio se va a refundar el sistema de justicia del país. O sea, nunca hemos visto una refundación de este calibre, ni en la transición, ni en ningún momento. Y el plan está empezándose a instrumentar. Ya vimos la tómbola del sábado, digamos, y parece ser que nada lo va a frenar. Me parece difícil que esto se matice, se frene o se eche para atrás. Entonces, mejor tratemos de jugar a la película de que la reforma judicial va a suceder, de que a lo largo de este sexenio se van a sustituir todos los juzgadores y juzgadoras del país, tanto a nivel local como a nivel federal. Vamos a empezar por los federales, y que se van a sustituir por otros que vienen de las urnas, y que quiénes van a ser y cómo van a hacer estos personajes y qué va a pasar cuando entren a los juzgados. Son como cientos de preguntas en donde solamente podemos hipotetizar, y creo que las ciencias sociales, los abogados no, las ciencias sociales tendrían que empezar a monitorear y ver de qué forma y qué va pasando a lo largo de este proceso, porque es difícil imaginar todas las consecuencias. Creo que a mí me gustaría dedicar este tiempo como hablar del sistema de justicia que desaparece, y porque creo que si no entendemos bien por qué desapareció lo que está desapareciendo, y quizá de todas formas hubiera desaparecido, pero lo que quiero decir es que en México el sistema de justicia, antes y después de la transición, ha dejado mucho que desear a los ciudadanos. O sea, no hemos tenido un sistema de justicia que le funcione. Y puedo explicarles cientos de razones por las cuales esto no ha funcionado, pero me gustaría empezar por una, que es el diseño de la reforma del 94, la que se está desmontando. Yo tuve el honor de participar en esa reforma. En esos años éramos muy poquitos abogados que estábamos estudiando afuera, y nos trajeron, y éramos un grupo de 5 personas que hicimos el primer trazo, un poco copiando los modelos que había afuera, ¿no? Y este es un modelo que copia mucho las instituciones europeas y preserva algo del sistema norteamericano que siempre hemos tenido. Pero la idea debajo de la idea de un tribunal constitucional como el que estábamos fundando, y era lo que habían hecho en Europa, era tener como unos grandes jueces ahí arriba que interpretaban el derecho y sobre todo la axiología, la nueva axiología de la democracia constitucional, la libertad, la igualdad y los derechos, y que en ese proceso de interpretación iba a bajar sus interpretaciones al racismo, ¿no? Que se establecían precedentes y que la función de ese tribunal era ordenar a la maquinaria judicial y dotarla de una nueva arquitectura argumentativa que pudiera parecerse más a la de una democracia y menos a la de un sistema autoritario. La justicia, el sistema de impartición de justicia es sobre todo una retórica, o sea, es una forma de argumentar. Y lo que hacemos los jueces y los abogados y todo este grupo de personas es tratar de pacificar el conflicto con razones. Y las razones vienen dadas por el derecho, por la técnica, por tal, pero la función real del sistema es pacificar el conflicto. Y uno esperaba en estos sistemas de la idea de una gran arquitectura argumentativa aquí abajo que fuera bajando, que era lo que necesitaba México para derribar la arquitectura argumental del sistema autoritario. ¿Qué diferencia hay? Pues la del sistema autoritario es súper formalista, leguleya, todo esto que vemos que no nos hace sentido, que vemos palabras y palabras y no tiene ningún contenido. Eso es propio de un sistema de justicia que funciona en un sistema autoritario, donde tienes que diluir un poco la axiología constitucional y los límites para que sea digerible esa justicia en el contexto político que estamos.
¿cómo se logra transformar la retórica de los jueces para convertirla en una retórica? Esa es como la gran asignatura pendiente de nuestro sistema. Nunca se borró por completo. O sea, si ustedes van hoy a un juzgado penal, o sea, hay una cosa en los argumentos, en las razones que son inaccesibles, que nadie los va a entender. Eso sirve para pacificar. Los usuarios salen de ahí odiando a los jueces y odiando las sentencias y odiando. Entonces, en realidad, lo que empezó a suceder en México es que la idea de que hubiera una justicia que te protegiera, que la ley te protegiera frente al abuso y arbitrariedad, pues nunca se materializó tal cual, pero la diferencia entre el ras de tierra y las élites fue abrumadora. O sea, la distancia que hay entre lo que sucede en el día a día de las personas y lo que hace la Suprema Corte es tan abismal que era difícil de sostener. Sí, por eso en la encuesta, cuando les preguntan quién quiere reformar el sistema de justicia, todos, ese sistema de justicia todavía no le sirve a las personas y todavía no está diseñado para que pueda responder a los contextos mexicanos. Y ahí viene el tema más importante. Tenemos un país con una violencia de tal calibre. Si el sistema de justicia pacifica el conflicto, ¿cómo se hace cargo el sistema de justicia de estos índices de violencia y de desasosiego social? O sea, solamente es temas de crimen organizado. Son los golpes en la casa, el abuso de no sé qué. O sea, hay un montón de conflictos violentos y en donde quedas huérfano frente al sistema. Entonces, lo primero que yo tendría que decir es cierto, es un sistema que no funcionó. Eso no quiere decir que la reforma haga sentido. O sea, yo no estoy diciendo que, o sea, la reforma no es una reforma para construir un mejor sistema, es para desmontar. O sea, lo que vamos a ver es que va a diluir el sistema que hasta ahora conocemos y quizás sea momento de desafiar, por lo menos desde la academia, esta idea que es desde arriba hacia abajo. Y quizá tendremos que empezar más de abajo hacia arriba. Pero esto es en el invierno que viene, como para pensar como en 15 años, 30 años, quizá estemos pensando en ese sistema. El que está construyendo el grupo en el poder es un sistema que no va a funcionar y que no tiene ni pies ni cabeza para funcionar. Lo último que quisiera decir es que la agenda de justicia siempre ha quedado subyugada a la de seguridad. O sea, yo no he visto en México una agenda de justicia. No he visto una clara reflexión sobre qué hace la justicia distinto de lo que hace la seguridad y la fuerza pública. ¿Qué ingrediente ponen los jueces en una sociedad para que esa conflictividad horrenda logre empezar a resolverse de alguna manera? Entonces, creo que en la medida en que la justicia ha estado subyugada a la seguridad, yo creo que va a seguir igual. O sea, que los jueces de control van a ser más controlables, las fiscalías van a tener más cancha. No veo algo muy distinto a lo que tenemos, que son corruptibles, son solucionables, hay un juez de control que le ayuda a elegir. O sea, en México mandan tu averiguación al reclusorio norte y ya sabes perfectamente que el juez de control le va a obedecer al ejecutivo, digamos que tiene cero chances de que ahí haya un filtro. Entonces, cuando yo pienso en la justicia, ojalá hubiera mayor entidad en la justicia y no nada más habláramos de eso. En el caso de México, yo creo que el sistema de justicia hace poco para pacificar los conflictos. La entrada es un sistema poco accesible para la inmensa mayoría
Y en la parte de seguridad, lo que hemos visto es una enorme impunidad causada principalmente por la disfuncionalidad de las fiscalías y unos jueces, pues, para lo que les toca y lo poquito que llevan, pues bastante controlables en algún punto y en otro punto controlables por el poder, controlables por el dinero. Pues tampoco veo un desastre. O sea, nunca ha habido jueces ahí que realmente respondan. Un desastre peor. Yo nomás quiero decir algo muy brevemente para pasarle la palabra a Fernando, porque queda claro que hablar del tema es hablar de muchos temas. Sí, sí. ¿De qué quieres hablar? ¿De la justicia a ras de calle? ¿O quieres hablar del Tribunal Constitucional, que es el que levantó la ira, parece, del Poder Ejecutivo, ¿no? Y un Poder Ejecutivo que de pronto no sé si se le pasó la mano y no se van a arrepentir de desmantelar toda esta instancia conciliadora. Porque yo decía, sobre todo en el nivel de las controversias constitucionales, que le quitaran un bolón de chamba al Ejecutivo y que ya no eran de la ventanilla del Ejecutivo. Y cuántas veces oímos decir en el sexenio que terminó al presidente López Obrador, bueno, pues ese tema la Corte tendrá que decir, pregúntenle al Tribunal, la Suprema Corte tendrá que decir, bueno, pues eso se acabó, porque yo quiero ver en las controversias a venir si los gobernadores, un gobernador con un alcalde en una controversia, esto va a querer hablarlo con la Corte o lo va a querer hablar con el Ejecutivo, que finalmente es el que va a definir cosas, ¿no? Solamente déjame decir una cosa, Jorge, frente a eso. O sea, tener la mayoría calificada cambia absolutamente el rol del Sí, pero a lo que yo voy es la cantidad de trabajo que le hacía, vaya, a lo que sí le servía al Ejecutivo, el judicial, en términos de manejo de controversia, pues va a ser chamba que va a regresar al Ejecutivo también. Ese es el punto, que simplemente es para subrayar uno de los temas varios, y ahora es para que la cache, Renato, en cómo lo quiere seguir, porque a mí me parece apasionante. Podemos hablar del Tribunal Constitucional o podemos hablar de la justicia y del juez de control. Entonces, no, Sí, por favor. sí, gracias, Jorge. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el ITAM. Estábamos aquí desde la mañana. Comentaba yo con Jorge, con Laura, que yo di aquí clases de teoría del delito, delitos 2, juicios orales. Los amigos me llamaban el combo penal. Entonces me da mucho gusto estar de vuelta en estas aulas. Y bueno, yo agregaría a mi reseña algo que no está ahí, que es muy importante para mí en función de esto que está sucediendo. Yo antes de ser coordinador de asesores del subprocurador, coordinador de asesores del procurador, fui secretario del tribunal colegiado, del segundo tribunal colegiado en materia penal, fui secretario de amparos en el juzgado 11 de distrito, fui secretario de amparos en el juzgado 6 de distrito del reclusorio norte, en el primero de distrito, fui secretario en el juzgado segundo de distrito en Mérida, en Yucatán, oficial judicial en el juzgado. Es decir, estuve 10 años Poder Judicial de la Federación. Y mi padre, Renato Sáenz Gasque, fue oficial judicial, fue actuario, fue juez, secretario, ministro, juez de distrito, magistrado de circuito, presidente del Tribunal Superior de Justicia y después senador y después otra vez magistrado de circuito. Y mi esposa es magistrada de circuito, tiene 25 años en la carrera judicial, fue oficial judicial, fue actuaria, fue secretaria de juzgado, fue secretaria de tribunal, fue jueza de distrito y ahora es magistrada de circuito encargada del Instituto de la Defensoría Pública Federal. Y lo digo porque aludo, porque esta reforma pues, que nos atañe en lo personal, Pues sí. directamente, como pueden ver, pues atañe todo, como bien dicen los que protestan en juzgados y tribunales, debe interesarle a todo el pueblo de México. Si bien el sistema de justicia, coincido plenamente con Ana Laura, es disfuncional, lo menos disfuncional del sistema de justicia era el Poder Judicial Federal, con conocimiento de causa.
lo menos alejado efectivamente de la opinión colectiva, porque es difícil que la gente entienda la diferencia entre una sensación de efectos del acto reclamado y un cambio de situación jurídica, y entienda que cuando el resolutivo dice la justicia de la Unión ampara y protege, te está funcionando lo que pediste, lo que solicitaste, pero el problema de justicia no está ahí, ni está ahí, ni se va a solucionar tirando el castillo de dominó con un soplido. Digamos, ¿cómo le ponemos a esta charla? Visión de los vencidos, paisaje después de la batalla. ¿Cómo les gusta? Porque también coincido con Ana Laura. Poco se puede hacer ya. La reforma, ya se ha publicado el decreto, ya en esa surreal imagen que todos vimos en este ejercicio del surrealismo nacional, André Breton diría, qué maravilla, rifamos por tómbola los que se van al 2027 y los que se van al 2025. Y alguien decía, no, 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 pero no se están rifando, no, no son las personas, son las plazas. Así nada más que resulta que la juez cuarto de distrito se llama Esperanza Gómez Gómez y es su plaza y se tiene que ir en 2025. Son 850 los cargos que se van a votar. 850 en 2025. Cada poder, según la Constitución, porque dice la Constitución eso, en la Constitución no nos faltan recetas de cocina. Decía Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, ¿no? Nada más que al último tránsito. A ver, la comida no debe tener gluten para... No, al rato. No les des idea. Pues decía Porfirio Muñoz Ledo, es que nuestra Constitución pues, está catalogada entre las rígidas porque se necesita un procedimiento especial de reforma, dos terceras partes, la legislatura de los estados, y cuando se reformaba, pues cada tercer día decían, nuestra Constitución es la Constitución rígida más flexible de... Bueno, pues ahora resulta que estamos viendo el grado de flexibilidad al que se llegó desde el constituyente permanente, que hay que decirlo con toda claridad, que es un poder constituido. Y los poderes constituidos, en la teoría de la división de poderes, pues, deben establecer igualdad con el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ejecutivo, judicial. Decía Montesquieu, es tal la naturaleza del poder y su susceptibilidad de abuso que es necesario, por disposición de las cosas, que el poder frene al poder. Y desde 1789, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 16, que lo voy a leer tal cual, dice, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. ¿Qué está haciendo esta mayoría calificada con nuestra Constitución? Si la definición de Constitución desde 1789 parte de derechos fundamentales, reconocimiento de estos derechos y separación de poderes, y dos poderes deciden eliminar otro poder, lo que está haciendo es sometiendo lo que en teoría del derecho constitucional, Pedro de Vega, que seguramente conoces, Ana Laura, y muchísimos, Carpizo, por supuesto, muchísimos constitucionalistas mexicanos y extranjeros dicen utilizar el mecanismo de reforma del artículo 135 para subvertir los pilares del Estado democrático viene a ser lo que se conoce como un fraude a la Constitución. Lo dice muy claro Pedro de Vega, que lo trae para soportar con algunas citas, los argumentos, ¿no? Dice Pedro de Vega. La doctrina francesa del derecho público ha distinguido perfectamente dos conceptos: el falseamiento de la Constitución y el fraude. Se entiende la utilización del procedimiento de reforma. Se entiende que es fraude constitucional utilizar el procedimiento de reforma para, sin romper con el sistema de legalidad establecido, proceder a la creación de un nuevo régimen político y un ordenamiento constitucional diferente. ¿Ante qué nos encontramos? Ante la creación de un ordenamiento constitucional diferente. Porque si dos poderes de la Unión dicen, bueno, ahora vamos a someter a votación a los jueces, a los magistrados y a los ministros, nos encontramos ante un régimen distinto.
a partir de la legalidad establecida, rompemos con la legalidad originaria. Dicen, oigan, pero es que si el constituyente con su mayoría puede reformar cualquier cosa a través del 135, ¿por qué no va a poder reformar y desaparecer a uno de los poderes? Cualquier cosa puede hacer el Congreso de la Unión Constituyente Permanente. Vamos a imaginar, y lo decía Lainez, que hasta Saldívar, el Saldívar P4T, ¿no? Decía Lainez recientemente en un debate, bueno, oigan ustedes, que a alguien se le ocurre decir que si una mujer interrumpe legalmente, interrumpe su embarazo, va a ser sancionada con prisión vitalicia. Y eso se va a la Constitución, vía un tipo de mecanismos. ¿Puede un tribunal constitucional, que para eso sirve un tribunal constitucional, revisar esto o no? Vamos a suponer que de pronto el artículo 39 va a decir ahora la soberanía reside esencial y originariamente en el líder, que es la encarnación del pueblo. Que no, suena bien, ¿no? Pero encarna el pueblo, encarna la voluntad del pueblo. Un pueblo, una tierra, un líder. Vamos a reformarlo el 39. ¿No se puede? Claro que se puede. Vamos a decir que se aplica retroactivamente la ley en perjuicio de los defraudadores fiscales. Porque ¿cómo le cuesta a la nación? ¿Qué no? Si ya se lo aplicamos a los policías desde hace tiempo. Claro, los policías son poca cosa, ¿no? Entonces ahí no había problema. Vamos a reformarlo. Vamos a decir que no hace falta una orden de cateo para entrar a los domicilios, porque estos malandros ya es demasiada la inseguridad. Y vamos a entrar a los domicilios en Guerrero, en Chiapas y otros estados, porque después están muy feos. ¿Y para qué vamos a andar esperando la orden de cateo de estos jueces? Somos tan rápidos. Entremos y vamos a detener que modifique el 16 constitucional. ¿Se puede o no se puede? Desde el 100, claro que se puede. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos de todo eso? Que en eso va a parar la cosa. Hay una sentencia aquí, el caso Gutiérrez Navas y otros de Honduras, que es del 29 de noviembre del 2023. Entonces, reciente. Lo malo es que los hechos acontecen en el 2011, ¿no? Hace 2 años. Y entonces un presidente allá de Honduras, Porfirio Lobo, por una ley de depuración policial, una ley de seguridad urbana, dice, por aquí vamos, y los ministros de la Sala Constitucional dicen, oye, maestro, pero esto es inconstitucional. No. Y entonces Porfirio Lobo dice, ¿de qué lado están? ¿Del lado de los delincuentes o del lado de la gente honrada de este país? Y no, ponle para atrás a los ministros. ¿Y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos 10 años después? Nos dice, esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en distintas ocasiones acerca de la relevancia de la independencia judicial en un Estado de Derecho. En su jurisprudencia constante, el tribunal ha señalado que se trata de uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, por lo que cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia en sus cargos de quienes ejercen la judicatura, se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el artículo 8.1 de la Convención, que es el artículo que más se usa del Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a suponer que la Corte, en esta fracción que hizo en su facultad del 11 de la Ley Orgánica para velar por la independencia del Poder Judicial, o haciendo caso de la controversia constitucional planteada por Guanajuato, o de alguna acción de inconstitucional, dice ahora nuestra Corte, esta, todavía, dice, ¿saben qué? Esto, paradójicamente, es inconstitucional porque es inconvencional. Y el artículo primero habla de los tratados también como fuente de la convención. ¿Qué va a pasar? Ya sabemos qué va a pasar. Pues lo que pasó con el 19 constitucional y los delitos de prisión preventiva oficiosa. No solamente no hicieron caso de la Corte, sino que agregaron más delitos. Y hay que decir que la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumió nuestro país desde 1997, es decir, cuando asumimos la competencia contenciosa de la Corte, lo que estamos diciendo como país es nosotros respetamos las resoluciones de la Corte Interamericana y la jurisprudencia de esa Corte. Pues no respetaron esta última resolución vinculada con prisión preventiva oficiosa. Es obvio que no la van a respetar.
Alguien preguntaba, ¿estamos en una crisis constitucional o no? O sea, claro que estamos en una crisis constitucional. ¿Por qué? Porque hay otra cosa. La ley de amparo, ¿reglamentaria de qué es? ¿De qué artículos de la Constitución? 103, 107, reglamentaria. ¿Qué protestan los ejecutivos cuando protestan? Cumplir la Constitución y las leyes. Había una suspensión debidamente notificada, dirigida al Consejo de la Judicatura, para no remitir la lista que al cabo se remitió. Una suspensión provisional del acto reclamado. Y definitiva, pues bueno, estaba notificada la suspensión. Sí, sí había una suspensión. Dijeron, no, no era el caso. Y muchas otras suspensiones. ¿Y qué dice la ley de amparo? Dice, se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en incurra. Entonces, como para documentar nuestro optimismo, diría Carlos Monsiváis, pues además se está pidiendo que se viole la ley y que se cometa un delito, ¿sí? Sin más. ¿Y quién lo pide? Pues lo piden pues todos estos señores, congresistas y señoras. Y eso, la verdad, es muy sintomático. Porque es decir, no me importa el derecho. Ya lo habíamos escuchado. No nos importa más. De hecho, hay una entrevista que le hacen, no estoy alargando demasiado, tú, voy a Pero cierro esta parte. cierro esta parte, nada más. Lo que cuenta Juan Luis González Alcántara Carranca, gente muy querida por nosotros, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando el expresidente era jefe de gobierno. Amigos, cercanos, el primer ministro que llega propuesto por el ejecutivo saliente, pues era Juan Luis González Alcántara, dicen, yo me reuní con él, pues nos reuníamos frecuentemente, y entonces él me dijo, ¿sirven los abogados? ¿Qué sirven? ¿Ustedes qué producen? Yo, la verdad, estábamos viendo lo de la reelección de Saldívar, que los futuribles también deben ser, somos tan débiles como instituciones, que si Saldívar se hubiera reelecto, no hubiera pasado eso. Que si Yasmín Esquivel se hubiera sido, tampoco hubiera pasado eso. ¿Por qué le contesta Juan Luis González Alcántara Carranca al expresidente? Le contesta, nosotros, y lo decía Ana Laura, solucionamos conflictos, nosotros somos los árbitros, no porque le vayas a los Pumas, y el árbitro silbó en favor de la América, vas a correr a todos los árbitros del país. Los árbitros no siempre, esa es la metáfora, ¿no? Oye, América Pumas, como siempre debió ganar Pumas. Pero el árbitro resultó fatal. Pues vete contra ese árbitro, no contra todos los árbitros. Y vete abajo, lo que también decían a Laura, vamos al primer piso, justicia cívica. Esos son a los que deberíamos elegir, a los jueces cívicos, los que solucionan conflictos abajo, el que tira basura, el que grafitea, el que bebe en la vía pública. Ahí está la raíz de los delitos. Si no se atiende una falta administrativa, se convierte en delito. Pero no, estamos votando, vamos a votar por los jueces de amparo, tirando a la basura el amparo. Además, bueno, aquí lo dejo. Wow. Yo la verdad es que me da miedo. Además, yo quiero aclarar que yo soy ingeniero. Esta es una mesa de abogados. Y cuando oigo a un abogado hablar así, es cuando me siento más ingeniero. Pero yo simplemente para que tú retomes, porque otra vez yo creo que de veras la claridad y la manera en que queda uno lampareado y decir, entonces tengo razón de estar confundido y tengo razón de estar preocupado, porque acabas de afirmar una cosa que me preguntaron a mí en una conferencia el lunes en Monterrey, bueno, ¿está roto el orden jurídico o no? ¿Estamos en una crisis constitucional o no? Y entonces el tema, bueno, y entonces, ¿y esto cuál es el fin de la historia? ¿Cómo es que sigue? Porque en algún lado va a topar. Como, no solo es en México. Claro. Esta retórica de la que hablas es la retórica de la democracia constitucional. Y esas ideas de las que hablas
esos son los argumentos que tenían los tribunales constitucionales. Claro, La idea. los que todavía... Lo que está cambiando en el mundo, o sea, donde estamos en una tremenda crisis, es que ese modelo, por lo menos el consenso sobre ese modelo ya se cumplió. Uno. Dos, claramente toda esta idea tecnocrática de tener soluciones únicas que quedan exportables a todos los países. O sea, por eso podíamos incorporar tan fácilmente la idea de tribunal constitucional y hacer el cut and paste de las sentencias de cualquier parte del mundo, inclusive de la Corte Interamericana. Esa retórica argumentativa, ese representa un acuerdo fundacional. Y ya se volvió. O sea, la retórica y la ley no es en abstracto. No es porque nosotros creamos que así debajo hay un acuerdo fundacional de la clase política que ya se volvió. Vamos a experimentar. Ya se volvió. Entonces, estamos en un lugar donde la ley contamina. Sin duda, ¿ves cómo hacen la tómbola? ¿Por qué la pueden hacer así? Tienen la mayoría, o sea, punto. Entonces, sí, es cierto, estamos en un momento súper delicado en términos de la vigencia de estos acuerdos fundacionales. La democracia constitucional tenía un objetivo, que era terminar con la arbitrariedad del poder. O sea, era mucho menos sobre el voto y mucho más sobre que el poder no fuera arbitrario. Entonces, y para eso se dividía el poder, para eso lo elegíamos, para eso el principio de la ley. Ese acuerdo tenía una lógica que yo creo que estamos viviendo y nos toca como generación enfrentar, es que ya se acabó. Esa fundación, eso ya se acabó. Entonces, los abogados, yo creo que cometemos el error de seguir hablando así, pensando que eso todavía es válido en este contexto político. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando tiene, y además esa no es la reforma judicial, esa es la mayoría calificada. Cuando tienes un país donde 24 entidades federativas están gobernadas por Morena, donde todos los congresos locales están gobernados por Morena y donde tienen la mayoría calificada a nivel, este es un régimen político distinto. O sea, este acuerdo presuponía oposiciones competitivas, menos concentración del poder, check and balance. Eso se rompió. Y se rompió de una manera, y se rompió porque, pues por muy buenas razones a veces, digamos. O sea, no dio los frutos que nosotros queríamos, ¿no? Y todavía seguimos viviendo en un país con la retórica de los derechos humanos aquí, y abajo un desastre, ¿no? Entonces, creo que ese es uno. Dos, es mucho, si yo dijera, ¿por qué le causa tanta bronca a los empresarios el dinero? Porque yo sí creo que el sistema de justicia federal, ya dije para lo que no funcionó, para lo que sí funcionó es grandes litigios. O sea, sí tenías dos partes potentes, con abogados de los dos lados, no sé qué, y podía ser arbitrado bastante confiablemente por ese sistema de justicia. Segundo, sí tenías forma de tener salida respecto de broncas constitucionales entre los poderes, el gobernador que reclamaba. Y era bastante creíble que ese tribunal, en sus check and balances y con una integración diversa, no estaba al servicio de nadie, podía recibir algún tipo de presión, pero sí tenía una dosis de autonomía política que lo hacía confiable. Eso sí lo estamos perdiendo, y por eso le cuesta tanto, o sea, es que el impacto de esta reforma se va a ver en la inversión. O sea, es una cosa de que hay los inversionistas tan felices, no es cierto, ¿no? Es súper amenazante, porque no puedes resolver conflictos entre particulares de enormes sumas de dinero. No saben la cantidad de dinero que hay en un poder judicial federal. Yo no me había dedicado a la abogacía privada
Y ahora digo, ¿quiénes se van a quedar con ese negocio? O sea, o sea, son litigios de unas sumas muy importantes de dinero, donde hay intereses, y ahí te funcionaba más o menos bien el sistema. Lento, caprichoso, de repente, pero llegaba a funcionar. Eso ya lo estamos perdiendo. Creo que nos equivocaríamos si pensamos que en este contexto de mayorías calificadas el rol del Tribunal Constitucional pudiera existir. O sea, ustedes pongan, o sea, Guardia Nacional, reforma constitucional, reforma constitucional, o sea, el límite o sea, los detentadores del poder pueden mover los límites jurídicos, pueden mover cualquier ley local, cualquier ley federal, cualquier constitución, pero eso no tiene que ver con la reforma judicial. Ese es el resultado de la mayoría calificada y de esta cosa de la sobrerepresentación. Eso es lo que cambió el régimen. Y gracias a esto pueden pasar la reforma constitucional. Lo que están haciendo es una estupidez, porque no necesitarían hacerlo. O sea, podrían controlar al Poder Judicial de otra manera. Y podría ser menos visible. Pero es una visión del presidente. ¿De dónde viene? Yo tengo la hipótesis de que lo que le sucedió al presidente es que como concentró el poder en el legislativo, la única forma de resistir sus políticas públicas, sus leyes, fue a través de los tribunales y la Suprema Corte. O sea, la cantidad de cosas políticas que se hubieran resuelto con una composición política que frenara, que tratara, y no mandara al judicial todo. No hubo propuesta del presidente, importante o no, que no acabara lleno de amparos, de suspensiones, de reclamando los intereses afectados con toda legitimidad, pero el Poder Judicial tuvo una carga política como nunca la había tenido, con un presidente muy complicado para aceptar límites y con dos presidentes de la Corte que cometieron errores opuestos, pero cometieron errores muy graves. Porque lo que hicieron ver es que el tribunal era tan politizado como la misma política, digamos. Entonces, o eran opositores o eran cuatro, pero ya no eran jueces. Y eso pasa no solamente en México. Cuando se pone en duda el modelo de la democracia constitucional, los tribunales constitucionales entran en crisis. Vean Estados Unidos. Están a punto también de reformar su Suprema Corte. O sea, como lo que está en crisis es esta manera de ver el mundo. Se va a generar otra manera de ver el mundo que no sabemos cuál es. Esto no tiene que ver con la reforma judicial, tiene que ver con el resultado político. Y lo que viene en la reforma judicial, a mí me parece, es de un nivel de incertidumbre para el mundo de los privados. Los conflictos entre particulares, quién sabe cómo se resuelven. Y hay un montón de cosas ahí adentro que son relevantes por muchas. Y la única salvaje, y ahí tienes toda la razón, no. O sea, para toda la gente que tiene dinero para pagar, la salvación es el judicial federal. El local está destruido, cortado, llegó al judicial federal. Pero si tú ves los números, les voy a dar los números para que se impresionen, de el 100% de... Ustedes saben que empiezas en justicia local cualquier conflicto entre particulares y que solamente llegas al tribunal a través del amparo a la justicia federal. Tienes que pasar primera instancia local, segunda instancia local y te vas al amparo. Bueno, nosotros hicimos solamente un poder judicial federal. Los locales los dejamos destruidos. Y yo que participé, les juro que participé en muchísimas reformas judiciales, siempre les decía una local, la defensoría pública, ahora... No te preocupes, todo bien. Claro, las élites reformando al Poder Judicial, digamos. ¿Saben cuánto llegan? ¿Cuántos llegan? Al amparo. O sea, esta cosa, construimos un solo Poder Judicial, el federal, con la idea romántica de que no importaba no tener locales porque todo podía llegar al federal. Eso significa, primero, lana. Puedes pagar las 3 instancias y puedes aguantarte el tiempo. Pero lo más trágico de la vida es que le dimos o sea, el Poder Judicial tiene 100% más recursos que todos los poderes judiciales. O sea, si sumas todos los presupuestos de los locales, el Poder Judicial tiene 100% más.
porque solamente nos importó el ámbito federal. ¿Quién me inició eso? Sí. ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos llegan? 2.5. Entonces, de primera instancia a juicio de amparo en una base de datos del 2016 con muchas dificultades, yo te hice, yo me fui a trabajar al ras de tierra y ver cómo funcionaban. La gente no tiene dinero para acceder al tribunal, nunca pusimos defensorías públicas, nunca hicimos entendible el sistema. Si quieres cobrar 30,000 pesos, tienes que ir por el mismo juicio que quien quiere cobrar 4 millones de dólares. O sea, tenemos un desastre en el ras de tierra. Ese es el sistema que atiende a los ciudadanos. Al federal llega la élite. Si tienes dinero, sí es competitivo el federal, pero es caprichoso. Y es el que está derribando el presidente. El expresidente, lo que es muy duro es que ahora nos quedamos sin nada. Pues, la desprotección generalizada, digamos, por lo menos la élite tenía también. Pero ahora es como la desprotección generalizada, pero no nos hagamos gordos. Que el sistema, o sea, ese sistema que se está desmontando al federal es un sistema inaccesible para 70% de la población. No tanto en penal, pero bueno, ahorita que... Bueno, porque hay defensoría pública. Hay defensoría pública y además suplencia de la queja, hay una serie de reglas pues, que se desconocen precisamente. Pero perdóname, Renato, habría que ser más crítico frente a lo que hicieron los jueces federales. Hubo un montón de arbitrariedades de las fiscalías. Sí, O sea, hombre, no, pero tampoco era el lugar para perder las fiscalías, a ver, y eran los jueces del fuero común, no las fiscalías, porque tú como fiscalía te vas con el juez de control del fuero común, y contra quien se pide la paz, contra el juez del fuero común, no contra la fiscalía. Pero a final de cuentas, yo lo que creo es que muchas de las cosas que llegaban del amparo decías, el juez de distrito dices, oye, yo no estoy de acuerdo, es una barbaridad, no es una tontería lo que está diciendo el juez. ¿Pero qué hacías? Acababas. Porque bueno, en esa manera de ver el mundo, sí, en los estados democráticos, pues tienes que respetar las resoluciones de los tribunales. Y ahora que hablas de las maneras de ver el mundo, pues yo citaría a Winston Churchill, ¿no? Winston Churchill decía, sí, la democracia es el peor de todos los sistemas, excepción hecha de todos los demás, porque ya sabemos que hay otras maneras de ver el mundo. En la mañana platicábamos de Walter Benjamin, de Carl Schmitt, y de la discusión de Walter Benjamin pegada con Carl Schmitt, cuando Carl Schmitt decía, a ver, teología política, la definición de la política es la ubicación del enemigo, quién es amigo y quién es enemigo. Con el enemigo no se dialoga, al enemigo se le destruye el derecho penal del enemigo. ¿Cómo tratar al enemigo? Como una cubeta llena de alacranes. El enemigo para atrás. ¿Cuál es el lugar topológico, diría Benjamin, diría Gamble? ¿Cómo se traduce esta expresión en la práctica? Bukele, campos de concentración. Órale, este es el enemigo al campo de concentración. ¿Para qué andar respetando de él? Igual yo sí, en esa manera de ver el mundo, regreso a Ludwig von Feuerbach, que decía, y coincido con eso, y lo seguiré peleando y discutiendo, aunque sea el fin de las democracias. ¿Es qué decía Ludwig von Feuerbach? Decía, siempre será preferible un culpable afuera que un inocente adentro. Entonces, si vamos a utilizar el maquiavelismo sociológico, político, para decir, a ver, yo tengo la mayoría, eso hay que terminar con estos. Vamos a acabar con estos desgraciados malandros que están extorsionando a la población y cruzando fentanilo en los Estados Unidos. Vamos a acabar con ellos. Ahora, qué carteo, ni qué orden de aprehensión, ni qué caramba, sobres. Sí, me equivoqué, te casan. Híjole, creo que me equivoqué y detuve a quien no debía de tener, pero ya lo mandaste a la delincuencia organizada, ya está en el altiplano y a ver cómo lo sacas ahora. Son peras y son manzanas. Estos equilibrios, esos límites que si bien llegaban al 1% o el 2%, a veces salvabas a alguien. Y muchas veces salvar a ese alguien vale la pena todo esto. Si vamos a desmontar, ¿con qué vamos a sustituir el aparato democrático? Exacto, esa es la pregunta. ¿Con qué lo vamos a sustituir? Pues ya sabemos cuáles son las maneras de ver el mundo. Aquí no terminé de leer lo que decía Pedro de Vega, pero citaba lo que hizo Mussolini con su parlamento. Mussolini no estaba muy de acuerdo con sus diputados y les dijo, a ver,
muchachos, tienen que votar todos por su autodisolución. Oye, ¿cómo? O sea, nosotros vamos a votar para irnos, ¿estás mal? ¿Cómo crees? Así. Va a haber una verde retiro, ¿eh? Y si no, ya sabes. La de entierro, destierro o encierro. Tú eliges, diputado. No, no, no está bien el haber de retiro. Se reúne el Parlamento italiano, levantan la mano, dicen nos vamos porque ya no queremos, porque hay que refundar el mundo. Tenemos que cambiar todo esto. Vamos, todos. Digo, todos votamos por su disolución. Un ejemplo de los fachos y combatimiento, ¿no? Hay otros ejemplos peores aún. Ni siquiera hay que mencionarlos, ya los tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es la inspiración para las grandes reformas, para ir contra el otro, porque el otro era askenazi, los nazis, ¿no? El sano sentimiento del pueblo. ¿Qué inspiraba esas reformas? El sano sentimiento del pueblo. ¿Qué es el sano sentimiento del pueblo? Es como decir casta y honesta en el viejo Código Penal. ¿Qué es la castidad y qué es la honestidad? Eso es totalmente ambiguo, totalmente interpretable. La mayoría sabrá qué es eso. La mayoría es la encarnación de que dice, es lo que yo digo, cantando. Esa es la otra manera de ver el mundo. O sea, desde Grecia, ¿qué dicen Cioran, por ejemplo, de nuestra Occidente? Somos hijos del rigor jurídico de los romanos y de la acrobacia filosófica de los griegos. Desde Grecia, sí, no tenemos que irnos a Hamilton, el federalista, a Aristóteles, Platón. ¿Por qué expulsaba Platón a los poetas de la República? Pues eran políticamente sospechosos y se les ocurrían cosas. Oye, esto no es funcional, no es práctico. No, los poetas no. La música, no, también. Y, bueno, el nacimiento de la metafísica, la técnica, todo lo que ha implicado precisamente en Occidente, es decir, vamos a hacer solo lo que nos diga el líder. O vamos a hacer lo que nos digan las mayorías. Y la inmensa minoría. ¿Qué hacemos con la inmensa minoría? La inmensa minoría, porque están las mayorías, ok, ya está clarísimo, ya cambiamos de régimen, nos vamos, la ley de López es una caricatura, la película, o bueno, después que va con Goya, pero en la película ustedes recuerdan que decía, llega el presidente municipal y dice, saca su constitución. Este artículo no me gusta. Es que tampoco, ya tengo mi nueva constitución. Esa es la metáfora aplicada al momento en mi muy particular opinión. Y bueno, esas nuevas maneras de ver el mundo, lamentablemente, son viejas maneras de ver. Pero estas nuevas maneras, entonces, no estamos hablando del fin de la historia, estamos hablando del principio de la historia. Está muy claro. El fin de la historia para Fukuyama era, ha triunfado la democracia liberal. Sí, pues, pero ya al último Fukuyama ya dijo, no terminó. No terminó. Y yo creo que si por el tiempo ahí nos vamos a tener que parar, nos paramos en un precipicio, ¿no? En un precipicio donde tenemos... ¿Cómo decía Luis Echeverría? Eso de que decía, estábamos al borde del abismo y hemos dado un paso al frente. Exactamente. Eso que decía, no sé si total. No me han administrado mi optimismo. Pero, a ver, porque como dices, no, habría que haber pensado por la base y todo esto nos va a llevar a empezar por la cúspide. Yo argumentaba en la primera que era absolutamente necesaria, argumentación intermedia para mantener el dinamismo. Yo les agradezco de veras. Qué maravilla oírlos. Qué desperdicio de asientos vacíos de nuestro. Nosotros nos ocupamos de que esto llegue a donde tendría que llegar, por lo menos en el seno de nuestra experiencia institucional aquí en el ITAM. De veras, muchísimas gracias. De veras, es que hay que preguntar todo y hay que reflexionar sobre todo y tenemos que volver a empezar la discusión de la mesa que no alcanza. Porque yo sí creo que si hay que volver a empezar y todo va a ir al líder,
al que encarna, ¿no? Bueno, pues entonces entiendo muy bien ayer a la presidenta, donde le dijo a los CEO, ustedes confíen en mí. La solución es confíen en mí. Y pues hay que Yo confiar. hablo con el juez. En usted persona física, tengo que confiar en usted, y pues ya podría haber otros temas políticos, porque yo no sé qué tanto es usted, o quién sabe quién es, porque finalmente a lo mejor tengo que confiar más en el partido naciente, porque yo creo que no existía, en el partido naciente de masas, y hay que ir a ver mejor a los nuevos comités, a los nuevos no comités no distritales, sino más elementales. Entonces, esos comités de evaluación que van a designar. Que hay que buscarlo, pero dirán ustedes, bueno, pero pues, no te preocupes de las empresas que de todos modos invierten en Rusia. Y tampoco pueden alegar de que haya una situación de derecho. Pero en fin, eso es abrir lo que ustedes ya dijeron, no es México, es el mundo. Pero a ver, yo no sé qué tan lampareados están. Nos quedan 10 para las 3, que nos comeremos un ratito, pero si alguien tiene alguna pregunta o están suficientemente enmudecidos. Adelante, por favor. Yo quería preguntar, justamente ahorita en el contexto de que tenemos a un excomisionado, bueno, secretario de Seguridad de Barcelona, por ser sentenciado a cadena perpetua, y un fiscal general que tampoco parece aparecer como en todo este contexto. ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Hay que, a lo mejor que pues justamente esa es la pregunta que todos tenemos, no hemos podido tener una respuesta, pero a lo mejor justamente, o bueno, la propuesta que quisiera como introducir, pues sí sería como a lo mejor pedir la renuncia en este punto del fiscal general, porque a lo mejor es una persona que tenía esa responsabilidad de, aunque sea abogar por el pueblo, por la justicia, y pues no ha aparecido, ni para un lado ni para el otro. Entonces, yo no creo que haya que personalizar aquí con el fiscal general, bueno, pues vamos a ir adelantando a responder. No creo que habría que revisar el tema de las fiscalías. Yo creo que, como he visto el comportamiento de Morena y de sus aliados, qué difícil resistir. Y yo creo que el fiscal no tendría por qué tener incentivos a hacerlo si quiere quedarse. Muy fácil, con la mayoría calificada, lo quitas. Lo que tiene la mayoría calificada es que puedes poner y quitar a quien quieras. Puedes aprobar la ley que quieras. Puedes mover lo que tú quieras. Y ese es el problema. El problema es qué pasa y cómo contienes ese poder. Yo no creo que sea desde la retórica jurídica, porque lo que se está moviendo y es disponible es la ley, digamos. Yo creo que es el contexto lo que puede frenar, porque es la viabilidad del TEMEC, las finanzas públicas, la inversión privada, la gobernabilidad. O sea, esas son muchas mejores variables de contención que el derecho. El derecho no es bailable. Ahorita el derecho es disponible por ellos y lo pueden mover. Y eso genera, a mí me parece, a los inversionistas una enorme incertidumbre. Porque una cosa es que yo tengo contacto con Claudia y otra cosa es pensar, ¿ustedes han visto cómo se portan los reales? Yo no creo que Claudia tenga ese congreso bajo su control, ¿eh? Y han hecho muchísimo más desaseo de lo que deberían de haber hecho con el no sé qué, y yo creo que le están elevando el costo, y que Claudia no sea muy poderosa le conviene a varios de los que están ahí. O sea, yo creo que esto es más complicado que solo Claudia. Es la configuración de un nuevo poder en el país, se están dividiendo el poder. Y terminarán enfrentándose los grupos del interior. Y eso, van a terminar. Como es monolítico y detentan absolutamente el poder, entonces el grupo de Monreal peleará con el grupo de Adán Augusto, que a su vez peleará con el grupo de Marcelo, que a su vez peleará con algunos, y entonces pasarán por acá. Pero como discuten la navaja desenvainada, en mi opinión, lo que nos podríamos llamar el gen tribal,
La verdad es que a mí me tocó arbitrar, hablo con conocimiento de causa, porque me tocó arbitrar una elección interna. Por supuesto, salí ahí despedido, sí. Sí, como pueden imaginarse, ¿no? Cuando pretende ser árbitro de una persona así. Yo no sé, Jimena, si hay algo, la gente que nos está oyendo de lejos especialmente, si no, porque aquí corremos el riesgo de irnos al principio efectivamente de todos los temas. Y si no, si aquí en el aula no hay alguien que quiera comentar, por favor. Brevemente, sobre el tema del dinero, yo tengo una inquietud que me cuesta admitir y es la revisión histórica del trato del capital con el poder. Y generalmente no hay filtros democráticos cuando el capital está dispuesto a crecer, que es lo suyo, ¿no? Entonces yo quizá no estaría tan de acuerdo con que una variable sea el tema de los dineros, siempre que entienda esos capitales quiénes son los interlocutores y cómo se abre un nuevo mercado de arbitraje, que ya no es imparcial, profesional, independiente, sino inestable, asimétrico en información, pero si es rentable, van. Por ahí va a ir la cosa, por el arbitraje. Sí, pero ¿cómo se genera y cómo se generan si no hay un sistema democrático? ¿Cómo se genera ese arbitraje de Vamos intereses? a tener que llegar a arreglos. ¿Y cómo van a hacer entonces la construcción de oposiciones al interior? Yo iba a decir, ¿cuál va a ser la identidad de esa mayoría calificada? Yo lo que decía Ana Laura, yo creo que el contexto es el que va a pesar. Si de Pero- pronto Estados Unidos dice, por acá, No, yo no creo que sea así, o sea, de que Estados Unidos diga. no va a decir, pero los intereses, bueno, las empresas, ¿no? O sea, a mí me deben 10 millones de dólares, estoy a punto de embargar y de pronto me van a cambiar al juez ejecutivo mercantil. Pues eso genera incertidumbre, porque esto lo que va a generar es inestabilidad. Y el fruto de la inestabilidad es la falta de certeza. Y uno de los valores clásicos del derecho es la certeza. Entonces, alguien me decía, oye, ¿no te gustaría dar clases de nuevo? Historia. Historia del derecho. El derecho de cuando usted como la... Quiero decir algo. A mí me parece que la inversión viene, pero el riesgo cambia. Y la tasa de retorno obviamente es más alta cuando tienes más riesgo. Y vienen otro tipo de inversionistas. Entonces, sí viene. Pero ojo, porque viene acompañado de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de inversionista le atrae un país como México, ¿no? Y lo llevamos siguiendo, y yo no creo que sea blanco y negro. Creo que que esto está en el mundo de los grises, digamos, y que va a haber inversión que sí venga, pero de algo estoy seguro, que va a haber otra que... O sea, yo creo que con la decisión la decisión del aeropuerto me costó no sé cuánto la economía. La decisión de la reforma judicial, órganos autónomos, no sé qué, yo creo que en retrospectiva le va a costar crecimiento económico y posibilidad. La elección va a costar muchísimo. Para Claudia. ¿Cuánto calcularía el gobierno, Claudia? ¿Cuánto? O sea, creo que ella le está restando capacidad para... Ella sí tenía una ventana de oportunidad increíble. Si no se iba hasta allá como ya se fueron, creo que hubiera tenido la oportunidad de que la economía creciera, y eso sí cambia la vida de las personas. O sea, con una economía redistributiva y derechos laborales y no sé qué, y una economía que se mueva, yo creo que Claudia podría haber tenido un sexenio espectacular, porque es disciplinada, ordenada. Pero ya se fueron hasta los órganos autónomos. Yo creo que con eso Claudia está sepultando una parte muy importante de su posibilidad de dejar un sexenio con grandes éxitos, digamos, pero su cálculo es distinto, claramente. Pero ¿qué dices esto? Sí, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar en sí la elección de estos hombres? Pues, este proceso electoral de entrada 2025, 850, multiplicado más de 5,100 cargos, jueces, magistrados, sujetos a... Pero más allá de lo que cueste, lo que le va a costar al país en términos de apuestas económicas. Por supuesto, no, pero digo, además le va a costar directamente al INE, ¿no?
Y déjame, presupuesto. y déjame pescar de aquí para cerrar la reunión. Perdón por la hora. Y luego si me plantean la pregunta, luego lo vemos. Pero, y déjame, a ver qué les parece como una conclusión, porque finalmente la idea era, y esto en la seguridad. Ayer el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León me contesta hoy en el periódico que yo osé decir el lunes que la seguridad de Nuevo León, lo que me preocupaba es que estaba grave y que ya no nos dábamos cuenta. Y interesante porque efectivamente me empieza a hablar de los números de delitos que independientemente de argumentar o no, esa no es la cuestión. Cuando estamos terminando esta conversación como la estamos terminando en términos de la seguridad, no solo, si quiero hablar de la seguridad, no solo en términos de la violencia, sino en términos de la influencia del crimen En la vida cotidiana. en la sociedad, en la vida social, Lo que en la cuesta vida aquí. económica, en la vida política, lo que estás abriendo de posibilidad. Porque yo creo que la inseguridad no solo se va a medir hoy por muertos, sino, y a ver cómo vamos a medir el nivel de influencia del crimen organizado en los negocios, en la política, hablando de intereses precisamente en construyendo estados criminales. Yo creo que se abre un riesgo gigantesco que puede entrar efectivamente a ser percibidos como un estado criminal que es muchísimo más grave que solo hablar de un estado violento. Sí. Sí, perdón, si quieres así dar un grito desesperado, adelante. Es que justo por ahí iba a ir mi pregunta y es lo que quise transmitir con la anterior, de que, o sea, tenemos que meter a la mesa el evidente de la impunidad y de la corrupción, que yo pienso que está personificado ahorita en Gertz Manero. Entonces, Ojalá nada más fuera que... Muchísimas gracias a ustedes dos, muchísimas gracias a los que nos están viendo de lejos y a los que están en los canales de hecho un favor de acompañarnos aquí en el aula.